Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar nuestro estudio del Antiguo Testamento y en esta sesión vamos a estar estudiando el libro de Ezequiel, uno de los libros que forma parte de los profetas mayores. Por causa de la cantidad de contenido que tenemos en este libro, tenemos 48 capítulos, entonces es un libro muy largo y vamos a tratar de resumirlo lo mejor que podamos y debemos comenzar con oración y luego vamos a continuar con el estudio. Amado Padre, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos para estudiar tu palabra. Por favor, que nos des la iluminación para entender tu palabra y aplicarla correctamente para la gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Yo quiero comenzar en esta sesión con Ezequiel con las notas en que ustedes tienen los espacios que pueden llenar. Yo quiero comenzar con información básica para principiantes. Ezequiel significa Dios fortalece. Ezequiel significa de nuevo Dios fortalece. Tenemos un periodo de tiempo aquí de 592 a 570 AC, entonces estamos hablando de un periodo de más de 2 décadas en que Ezequiel estaba profetizando al pueblo de Dios. Escenario histórico aquí es muy importante. Él estaba profetizando a los judíos cautivos por Babilonia. Entonces él le había llevado, o él había sido deportado por los babilonios en 597, probablemente parte de la primera deportación de Judá a Babilonia. Entonces él está ahí en Babilonia viviendo con los exiliados, profetizando a ellos mientras él está en el mismo lugar. Entonces él no está en Jerusalén profetizando a Babilonia, él está viviendo entre la gente cuando él da esta profecía. Tenemos aquí una cosa interesante. La frase vino a mí la palabra de Jehová, algo así o algo parecido aparece aproximadamente 50 veces en el libro de Ezequiel y eso nos dice algo muy importante. Dios habla. Vamos a ver esto en un momento, que Dios se comunica. Sabemos que la palabra de Dios es bien importante para los exiliados porque ellos han perdido todo, y especialmente el templo y la adoración. Entonces sabemos que ellos necesitan la palabra de Dios y Dios toma la iniciativa de hablarles a ellos. Él tomó el primer paso de comunicarse con ellos y vamos a ver más de eso en un momento. Los dos propósitos de Ezequiel: promocionar arrepentimiento y fe. Entonces Ezequiel quiere hablar mucho de la necesidad del arrepentimiento y también de fe, pero también él quiere estimular la esperanza y la confianza. Él quiere dar, especialmente en la última visión que vamos a ver entre los capítulos 40 y 48, tenemos la esperanza, una visión del trono y lo que Dios iba a hacer para realizar la renovación de su pueblo en Jerusalén, y más allá tenemos una profecía que tiene cumplimiento inmediato, pero también cumplimiento en el futuro, porque tenemos realmente en Ezequiel como el apocalipsis del Antiguo Testamento, porque vemos el trono y la renovación no solamente de Jerusalén, sino de todo el mundo. Entonces, importante consejo práctico para estudiar, tenemos estructura en conjunto. Introducción: Dios llama a Ezequiel en los capítulos 1 a 3. Luego tenemos el juicio contra Judá en los capítulos 4 a 24. Luego tenemos el juicio contra de las naciones, especialmente o específicamente 6 naciones: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto. Entonces estamos hablando de no solamente tenemos el juicio de Judá, pero también Dios va a juzgar las naciones que se están aprovechando de Judá en su momento de desastre. Y también tenemos la restauración del pueblo de Dios en Ezequiel 33 a 48. Es importante aquí, yo quiero que ustedes lean conmigo Ezequiel 33
21, porque en este pasaje tenemos la declaración de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén. Ustedes saben que cuando Babilonia llegó la primera vez, ellos no destruyeron por completo la ciudad, ellos llevaron unos cautivos, unos exiliados, y luego poco a poco ellos destruyeron por completo la ciudad. Bueno, sabemos que ellos quitaron muchas cosas del templo, destruyeron el templo, luego destruyeron toda la ciudad, y como vimos en Lamentaciones, Babilonia dejó la ciudad en desastre. Fue una destrucción por completo, por fin. Entonces tenemos aquí la noticia que llegó a Babilonia, a los exiliados, a través de Ezequiel, que por fin ellos habían destruido por completo la ciudad. Ezequiel 33, 21, en el año 12º de nuestro destierro, a los 5 días del 10º mes, vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido tomada. Después de eso tenemos Dios hablando específicamente y especialmente de la esperanza para su pueblo, porque ahora es obvio. Ellos tienen las noticias. Jerusalén ha sido tomada por completo. La ciudad ha sido tomada y destruida por completo. Y ahora ellos no tienen nada. Ellos han perdido todo. Entonces ellos necesitan la esperanza. Entonces, a partir de capítulo 33 y adelante a 48 tenemos esta sección de esperanza. Y esto es muy importante para entender. Entonces, se lo lee como un libro de escenas lleno de acciones simbólicas, visiones, cuadros alegóricos, y vamos a ver todo eso. Enfatiza la gloria de Dios en su templo. Ahora, no vamos a parar con las notas ahí. Yo quiero darles unas cosas adicionales que yo quiero que ustedes se anoten, porque no tienen estas cosas en las notas. Pero yo quiero que ustedes vean unas cosas acerca de Ezequiel primero. Él, de nuevo, fue deportado, probablemente con el primer grupo de los exiliados que fueron deportados a Babilonia, probablemente en 596 o 597, alrededor de esos años. Él había sido, eso es importante, entrenado como un sacerdote en Jerusalén. Y ustedes saben que ahora no hay templo. Entonces, como sacerdote, él no tiene una responsabilidad, él no tiene trabajo. Y parte de la pregunta que él está contestando en este libro es, bueno, ¿Dios va a renovar a su templo? Porque como sacerdote y como el pueblo, el templo era el centro de la adoración del pueblo judío. Entonces, para Ezequiel y para todo el pueblo, estamos hablando de un asunto muy importante. Dios va a renovar el templo y renovar la adoración y restaurar a su pueblo. Bueno, entonces Ezequiel está pensando así porque él era sacerdote en el templo, pero también él sabe que esto es un asunto muy importante para el pueblo. El libro ocurre en orden cronológico, y las profecías de Ezequiel se extienden a lo largo de un periodo de 2 décadas, de alrededor de 593 a 571 AC. Ya hemos visto esto, pero simplemente para recordarles. Ahora, muchas personas creen que este libro es tan difícil de entender. Y sí, claro, hay tantas cosas que son difíciles de entender. Pero a la misma vez es mucho más fácil si entendemos que en el libro podemos entender más o menos el movimiento del libro por 3 visiones. 3 visiones. Yo quiero que ustedes se anoten esto. Muy importante. Primero tenemos la visión 1, la primera visión, en los capítulos 1 a 3. Dios aparece a Ezequiel en una visión en Babilonia para revelar algo de sí mismo. Algo de sí mismo. Estamos hablando del carácter de Dios en la primera visión y vamos a ver parte de eso en un momento. En la segunda visión tenemos lo que se llama la salida de Dios. Entonces, es como si Ezequiel estuviera de nuevo en Jerusalén. A pesar del hecho que él está físicamente en Babilonia, esta visión es como si él estuviera en Jerusalén viendo por qué
¿Y por qué Dios había salido de la gente? Porque Él había dejado al pueblo de Israel. Y bueno, y tenemos la visión de Dios literalmente saliendo, su presencia saliendo del templo. Entonces, en esta visión, Él quiere que el pueblo sepa por qué Él dejó el pueblo, y Él quiere que ellos sepan también que Él ha salido. Él ha salido. La presencia de Dios todavía no todavía está en el templo de Dios. Entonces, en la visión 3 tenemos, en los capítulos 40 a 48, tenemos la visión del templo de Dios. Y no estamos hablando solamente de la restauración del templo que vemos, por ejemplo, en Esdras, porque sabemos que ellos reconstruyeron, reedificaron el templo de Dios, pero nunca vemos en este templo la gloria que vimos ni en Salomón, ni la gloria que vemos en la visión de Ezequiel aquí entre los capítulos 40 y 48. Estamos hablando de los planes de Dios de restaurar a su pueblo, a su templo, sí, como en Esdras, pero también más allá de ese cumplimiento tenemos otro cumplimiento de otro templo que vamos a ver en el fin, en los últimos tiempos, lo que Dios va a hacer para restaurar la adoración de su pueblo, bueno, de una manera perfecta. Entonces, tenemos un doble cumplimiento, si yo pudiera usar este término. Tenemos el cumplimiento del templo que ellos iban a edificar en Esdras cuando ellos regresaron a Jerusalén, pero también más allá de eso vemos el cumplimiento de un templo diferente, un templo perfecto en que la adoración del pueblo de Dios va a ser perfecta. Entonces, 3 visiones. Importante. Entonces, primero tenemos la visión de Dios el Rey. Y aquí tenemos unas cosas honestamente raras, pero yo creo que estas cosas nos enseñan algo acerca de Dios y nos apuntan a la literatura apocalíptica en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver un poco más de eso. Pero primero yo quiero que ustedes me acompañen a Ezequiel 1:1 y encontramos estas palabras. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. De nuevo, esta primera visión que Ezequiel recibió en Babilonia tenía que ver principalmente con la persona y el carácter de Dios. Entonces eso nos ayuda a entender las imágenes, porque las imágenes son raras. Entonces, primero, yo quiero que ustedes vean que tenemos en esta visión un viento fuerte, un viento fuerte. Mira capítulo 1, 4 a 6. Dice, miré y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenía forma humana, tenía cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Bueno, luego la visión continúa y vemos unas criaturas raras que están alrededor del trono de Dios. Mira Ezequiel 1:15 a 19. Miré a los seres vivientes y aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo de crisólito, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban se movían en las 4 direcciones sin volverse cuando andaban. Sus aros eran altos y imponentes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Eso es importante. Nos vamos a volver a ese punto. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Entonces tenemos criaturas que tienen ojos cubiertos, tenemos ruedas que tienen ojos, que nos enseñan todo eso. Bueno, vamos a ver. Pero primero tenemos
bueno, fuera de esas criaturas, o después de la descripción de esas criaturas, tenemos una voz que sale a Ezequiel. Y luego el trono aparece. Mira esto, 1:25 a 28. Y vamos, yo sé que estos son pasajes largos, pero es importante que los leamos. También hubo un ruido por encima del firmamento que había sobre sus cabezas. Cuando se detenían, bajaban sus alas, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. Entonces vi en lo que parecían sus lomos y hacia arriba algo como metal refulgente que lucía como fuego dentro de ella en derredor. Y en lo que parecían sus lomos y hacia abajo vi algo como fuego, así era el aspecto de resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Ok, ahora yo quiero que veamos algo aquí que es muy importante, y yo he notado aquí 5 observaciones que podemos sacar de la primera visión acerca de Dios. Primero, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y Él es completamente sabio. Una de las cosas que vemos en lo que acabamos de leer es que tenemos criaturas y tenemos ruedas cubiertas con ojos, ¿sí? Y eso debe comunicarnos la omnisciencia de Dios. Eso significa que Él ve todo a la misma vez. No hay nada que es oculto de los ojos de Dios. Si tú quieres leer más sobre eso, tú puedes leer la confesión de David en Salmo 139, que él no se puede esconder de la presencia de Dios, porque Dios ve todo. Entonces, parte de esta visión nos enseña que Dios es todopoderoso y que Él es completamente sabio, que Él en su omnisciencia conoce, sabe todo lo que está pasando en todo el universo a la misma vez, sin faltar, sin faltar cualquier cosa. No hay ninguna cosa que es fuera de su conocimiento. La otra cosa, o la segunda cosa que vemos, es que Dios es único. Él no es como nosotros. En esta visión tenemos Ezequiel diciendo vez tras vez esto. Entonces vi en lo que parecían, mire de nuevo, como el aspecto del arco iris que aparece, el aspecto del resplandor en derredor, el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Él está tratando de usar lenguaje para describir lo que Él está viendo, porque no es algo normal, o no es algo natural, esto es algo sobrenatural, esto es algo único. Él casi no tiene las palabras para describir lo que Él está viendo, y eso es para comunicar a nosotros que Dios es único. Es algo parecido, es algo semejante. Casi no tenemos las palabras para describir a Dios porque Él es único, ¿sí? Así que la tercera observación que podemos sacar de esto es que Dios no se limita por las circunstancias. ¿No es increíble que Dios se está comunicando a Ezequiel mientras él está en Babilonia? Bueno, pensamos, o ellos pensaron por lo menos en esa época, que tenían que entrar en el templo para escuchar de Dios, porque ahí estaba el arca del pacto y ahí moraba la presencia de Dios. Pero sabemos que Dios se está comunicando con Ezequiel cuando él está ahí en Babilonia, y eso nos dice algo muy importante, que Dios es omnipresente, ¿sí? Él no se limita por las circunstancias, Él puede hablar con su pueblo cuando quiera, ¿sí? Entonces no se limita por las circunstancias. También Dios se comunica. Dios se comunica. Podemos ver esto, por ejemplo, en Ezequiel 1:28. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Dios quiere comunicarse con su pueblo. Dios quiere comunicarse con su pueblo. ¿No es increíble que Jesús se describió en Juan 1:1 como el verbo? Él pudiera
haber usado cualquier término para describirse, pero él dice el verbo, el verbo se encarnó. Tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios que se comunica, Él quiere comunicarse con su pueblo. Y esto es increíble. Y por fin Dios toma la iniciativa. Bueno, versículo 1 dice que los cielos se abrieron. Él escogió, Él eligió, Él decidió de bajarse para hablar con su pueblo. Eso fue su iniciativa. También Ezequiel no abrió los cielos para hablar con Él o para ir a Él. También tenemos, como hemos visto en las notas, aproximadamente 50 veces tenemos la frase, la palabra de Dios vino. ¿Sí? La palabra de Dios vino a mí. Tenemos aquí, ustedes recuerdan en las notas, vino a mí la palabra de Jehová aproximadamente 50 veces. Dios toma la iniciativa de hablar. También tenemos en versículo 25 y versículo 28, tenemos una voz que vino. Y tenemos Dios hablando. Entonces Él toma la iniciativa. Entonces tenemos la primera visión de aquí en Babilonia para describir algo del carácter de Dios. Que mientras su pueblo esté ahí en Babilonia, que Él es único y Él es todopoderoso y Él sabe todo, no se limita por las circunstancias y Él quiere comunicarse y tomar la iniciativa de comunicarse con su pueblo a pesar de la situación. Entonces, bueno, a pesar del juicio de Dios, eso debería haber dado a su pueblo la esperanza. Pero la segunda visión que vemos aquí es tenemos la salida de Dios del templo entre los capítulos 8 y 11. Bueno, Dios quiere que su pueblo sepa, o Él quería que ellos supieran la razón por la que ellos estaban bajo el juicio de Dios. Por ejemplo, tú tienes aquí en Ezequiel 7:22 esto. Él dice, apartaré de ellos mi rostro y profanarán mi lugar secreto, entrarán en él ladrones y lo profanarán. Entonces él dice, yo me voy a apartar de ellos. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Jeremías 18:17. Él dice casi la misma cosa, como viento solano los esparcirá delante del enemigo, les mostraré la espalda y no el rostro el día de su calamidad. Entonces, Ezequiel y Jeremías están más o menos diciendo la misma cosa, pero aquí el centro de esta visión ocurre entre capítulos 8 y 11 y Dios realmente quiere darle al pueblo de Dios la razón por la que Él ha salido del templo de Dios, porque su presencia ha salido y porque Él les ha dejado en su pecado y juicio. Y yo simplemente quiero leer un versículo aquí. Yo pudiera leer Ezequiel 8, 1 a 3, Ezequiel 8, 9 a 10 y bueno, yo quiero aconsejarles a ustedes que ustedes lean eso para entender un poco más de esta visión y entender más del contexto de lo que Dios está diciendo. Pero aquí en Ezequiel 11, 22 a 24 dice esto: entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad, y el Espíritu me levantó, me llevó a Caldea, a los desterrados en visión por el Espíritu de Dios, y se alejó de mí la visión que había visto. Entonces tenemos la gloria de Dios sobre la ciudad y tenemos luego Ezequiel de nuevo en Babilonia. Y eso es para comunicar que la gloria y la presencia de Dios ha salido del templo de Dios por causa de su pecado. Tenemos Dios usando una imagen de divorcio para hablar de lo que su pueblo había hecho a Él. Por ejemplo, en Ezequiel 16, 15 a 19, Él habla de la prostitución de su pueblo contra Él en su pecado. Es algo muy, muy triste y muy, muy serio lo que vemos aquí de lo que ellos habían hecho. Y eso es conforme a lo que Dios había dicho a Moisés. Él dijo, si el pueblo hace eso en idolatría, yo les voy a dar para ser exiliados ahí en una nación extranjera.
Entonces tenemos esta promesa en Deuteronomio 28, 63 a 64. Dios había dicho a su pueblo, si ustedes se prostituyen en idolatría, si ustedes cometen ese tipo de pecado, yo les voy a juzgar por enviarles a otra nación para ser cautivos, exiliados y para sufrir el cautiverio. Tenemos luego en los capítulos 33 y 34, a 34, tenemos él diciendo, aún ustedes tienen líderes que son corruptos y también ustedes no han hecho caso a la palabra de Dios. Entonces, tenemos en esta visión la salida del pueblo de Dios, la salida de la presencia y la gloria de Dios del templo, y Dios quiere que su pueblo sepa cuál es la razón por la que Él ha salido de su templo. Pero luego tenemos una visión del templo de Dios, de la venida de Dios y la promesa del paraíso. Esta es la última sección. Esta es la última sección de Ezequiel. Específicamente tenemos 40 a 48. Y tenemos otros capítulos que no tenemos tiempo de estudiar, como Ezequiel 36 y 37, el valle de los huesos secos, y también Ezequiel 36 con la promesa del nuevo pacto. Lo que tenemos en Jeremías más o menos se repite en Ezequiel 36, 25 a 27, lo que Dios iba a hacer por su pueblo, por poner un espíritu nuevo y limpiarles con agua. Que significa el perdón de sus pecados. Tenemos esa promesa ahí, pero yo quiero enfocarme aquí en lo que Dios dice en Ezequiel 43 del 1 a 5, cuando Él habla, y esto es el clímax, esta es la cima del libro, cuando Él habla del nuevo templo. Ezequiel 43 del 1 a 5 dice, entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando Él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor, mira esto, entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente, y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí la gloria del Señor llenó el templo. Tenemos aquí en la segunda visión la salida de Dios. ¿Sí? Ahora tenemos Dios entrando en su templo de nuevo y llenando el templo con la gloria del Señor. Y realmente este es el clímax del templo. Sabemos que ellos de nuevo regresaron para reconstruir el templo, pero no vemos ese tipo de gloria en el templo que ellos edificaron en el libro de Esdras. No, eso tiene que ver con otro templo. Eso tiene que ver con un cumplimiento en el futuro, una profecía hacia el futuro, que nos dice del templo de Dios, que Él nos muestra, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Tenemos en Ezequiel 48, 35, la ciudad tendrá 18,000 codos en derredor, y mire esto, y el nombre de la ciudad desde ese día será, el Señor está ahí. Tenemos la promesa en Apocalipsis 22 de que el Señor estará con nosotros en medio de su pueblo. Entonces Ezequiel está viendo ese día. Sí, ellos iban a regresar para reconstruir el templo, pero él estaba viendo otro día que solo es posible por causa del nuevo pacto que tenemos en Ezequiel 3. Solo por causa de un siervo que se menciona aquí en Ezequiel, por ejemplo en Ezequiel 34, cuando Dios estaba hablando de los líderes y los pastores de Israel. Yo quiero que ustedes vean un verso en particular. Mira lo que él dice. Ezequiel 34, 23 a 24, y vamos a terminar con esto. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del gran pastor Juan 10, nuestro Jesús, que va a cumplir el nuevo pacto y cumplir esta visión del trono y llevarnos ahí para disfrutar ese día en que nuestro pecado nunca más nos va a dominar. Amén.